El Día del Niño se celebra desde 1954 por declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de fomentar la fraternidad y promover el bienestar de las infancias. Sin embargo, desde que se instituyó esa fecha, este sector de la población continúa siendo vulnerado. Tal es el caso de la explotación laboral infantil, una consecuencia del sistema económico actual, donde la acumulación del capital y el crecimiento económico generan una serie de dinámicas que contribuyen a la precarización de las condiciones de vida de las familias, teniendo un impacto directo en la prevalencia del trabajo infantil, puesto que los hijos de la población más desprotegida se ven obligados a trabajar como una estrategia de supervivencia. ¿Qué políticas se han establecido en México para combatir la explotación infantil? ¿Qué falta por hacer? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el trabajo infantil en México, a qué proporción de las niñas y niños afecta, a qué se debe que las familias deban contar con estos ingresos y cuáles son las políticas que se han implementado para reducirlo. Para comentar sobre estos temas, me acompaña esta noche Juan Martínez Pérez García, quien es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, fundador de Caracol, una ONG en defensa de los derechos de las poblaciones callejeras. Él es psicólogo por la UNAM. Juan Martín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias. Oye, tengo que hacer una precisión súper importante. Fui fundador de REDIM, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hace 25 años y director hasta el 21. La actual directora es mi colega Tania Ramírez y estoy como coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Así es que solamente con esa precisión importante. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Una disculpa. Continuemos entonces presentando a nuestro segundo panelista esta noche, quien es Miguel Ramírez Sandy, es coordinador de Incidencia Política y Asuntos Legislativos en la organización Save the Children México. Es especialista en el tema de trabajo infantil en nuestro país. Es maestro en Derecho por la UNAM. Miguel, un gusto que nos acompañes esta noche. Bienvenido. No, gracias a ti, Jenny. Juan Martín, como siempre, un gusto coincidir contigo en estos espacios. Y pues bueno, no, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema. De acuerdo, entonces comencemos ya propiamente con la charla que nos reúne esta noche. Por el trabajo infantil se entiende la realización de actividades productivas o económicas que interfieren con el desarrollo adecuado de las niñas, niños y adolescentes y que intervienen con su educación obligatoria, según la definición que se ha proporcionado por parte de algunos académicos de la UNAM. Aunque por ley ninguna persona menor de 15 años puede trabajar, esta regulación oficial no se cumple en la vida cotidiana y desafortunadamente es algo que puede constatarse constantemente en la capital y en otros estados y ciudades de la República Mexicana. Quisiera comenzar contigo, Juan Martín, preguntándote por la situación general del trabajo infantil en México y cuáles son las tendencias que vemos en este fenómeno. Sí, hay que partir de un principio de sentido común, pero además de evidencia estadística. El 47% de la población de nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza. Aún con los programas de transferencia que se han implementado en los últimos 6 años y la reducción pues paulatina que ha tenido, en realidad la condición de precariedad y los bajos ingresos de las familias siguen siendo la base de cualquier actividad económica. Y voy aquí a los conceptos. La actividad económica de niños y niñas, de acuerdo al INEGI, la está registrando a partir de los 5 años hasta los 17. Y en 2019, en el módulo de trabajo infantil, teníamos identificados 3.2 millones de niños y niñas en actividades económicas desde los 5 hasta los 17 años. Para 2022, esta cifra incrementó a 3.7 millones de niños y niñas en actividades económicas. Y vamos entonces aquí a esta valoración crítica, decimos, del trabajo, porque la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 123,
identifica las actividades o el trabajo en el círculo familiar. Y esto es súper importante reconocerlo porque forma parte también de elementos, sobre todo en las comunidades o pueblos originarios de transmisión cultural, de artesanía, siembra y demás. Y esto no es explotación, no es trabajo, forma parte de esta actividad económica familiar identificada en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahora vamos explícitamente a la explotación laboral. Estos son delitos y están claramente identificados con aquellas actividades que están afectando el horario de dormir, el horario de escuela. Generalmente sucede con personas que no son del círculo familiar y que las condiciones sobre las cuales se están realizando esta actividad económica de explotación a niños y niñas no les da opción para poder salir de este espacio. Y sobre eso tenemos que trabajar. La responsabilidad de supervisar estos lugares de trabajo es de la Secretaría del Trabajo. Esto no sucede, no solamente no supervisan relativo a trabajo infantil, en general las condiciones de trabajo, y permite entonces que se están dando muchas formas, por ejemplo, pensemos en toda la parte de industria del calzado, de textiles o de moda, por ubicar estados Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, maquilas en la frontera, tanto de Chiapas como la frontera en Tijuana o Ciudad Juárez, donde prácticamente no hay supervisión y hay mucho trabajo de niños y niñas. Cuando se detonan procesos de supervisión, las empresas suelen recurrir a la maquila y hacen la misma explotación, pero en la dinámica familiar o en talleres clandestinos. De tal manera que tenemos que asumir que quien más explota son estas cadenas productivas que no están supervisadas y que claramente no los vamos a poder identificar si no hay una intención explícita de la autoridad para investigar y sobre todo sancionar estas formas de explotación. Y esto que mencionas, creo que es muy importante porque no es que se trate de castigar, digamos, el trabajo como un elemento en la formación y educación de cualquier persona, sino más bien aquellas labores que tienen que hacer los niños dentro de un esquema de salario de pago que no está absolutamente regulado y que en lugar de contribuir a su formación como ciudadanos y ciudadanas, pues más bien mengua sus posibilidades de un desarrollo integral cargándoles con otro tipo de responsabilidades que no tendrían que estar dentro de su esquema de tareas. Y dentro de esta misma, dentro de este mismo aspecto de la discusión, quisiera continuar contigo, Miguel, preguntándote por lo mismo, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tú consideras dentro del trabajo infantil y de la explotación infantil en México y algunas de las tendencias que has logrado observar? Gracias, Jenny. Creo que valdría la pena completar parte de esto que comparte Juan Martín. Justo si lo enfocamos no solo en el tema de pobreza, sino también todo el tema de informalidad laboral, que es, digamos, una generalidad en el país, pues bueno, también estos empleos, evidentemente, estas fuentes de trabajo, pues no tienen ninguna supervisión propia de la autoridad. Inclusive la propia autoridad está atada de manos por la propia legislación en cuanto a no poder inspeccionar estos espacios. Esto abre la posibilidad que se presenten estas vulneraciones de derechos, pero también tener muy presente esta visión y justo como lo decían, no tiene que, el abordaje del trabajo infantil no tiene que ser algo punitivo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con una visión estrictamente sancionatoria, en donde al empleador o demás, o a la niña o niño adolescente, porque también se han presentado casos en los que se les criminaliza justo por trabajar por un tema de necesidad, ¿qué es lo que pasa? Se trasladan de la fuente de empleo donde están plenamente identificados a fuentes de empleo en donde hay menor supervisión. Y así va incrementándose el riesgo y el nivel de peligro al cual se exponen porque justo buscan poder continuar con este trabajo para obtener este ingreso. Evidentemente, en estos contextos, las cuestiones de protección o el compromiso ya no solo tiene que limitarse exclusivamente a la autoridad, digo, tiene el mandamiento de ley de inspeccionar, de vigilar, de restituir y demás, sino también de propio sector privado. Es común por la propia dinámica industrial de nuestro país que muchos contratos se hacen a través de contratistas o demás. Sabemos que evidentemente grandes cadenas
pensando como, no sé, bueno, las grandes cadenas comerciales, difícilmente vamos a encontrar trabajo infantil ahí, pero en esas pequeñas o medianas maquilas, o las que comentaba Juan Martín, estas maquilas familiares que le trabajan a segundos o terceros eslabones dentro de esta cadena, pues es claro que sí se presenta trabajo infantil, que es parte de la dinámica familiar. Y justo esto es parte de lo que tenemos que volver a ver, ¿no? En qué parte de la cadena están estas niñas, niños, adolescentes, y también tener muy claro, ¿no? Si bien el trabajo dentro del dentro del círculo familiar no está, digamos, sancionado, sí cuando lo hacen en trabajos o actividades peligrosas, ¿no? La propia ley federal del trabajo lo marca en el 176, cuál es todo el listado de actividades que se consideran de riesgo, de peligro para niños y adolescentes, para su propio desarrollo. Y también es ahí donde tenemos una gran labor de sensibilización con las familias. Sabemos que no solo es un tema de pobreza, sino de múltiples carencias sociales y por dar un ejemplo muy rápido, lo tuvimos a raíz de la pandemia de COVID, ¿no? Estos núcleos familiares que perdieron a madres, padres, personas cuidadoras a quienes llevaban el sustento económico de estas familias y en donde tuvieron que las hijas, los hijos o inclusive adolescentes trabajadores, bueno, adolescentes en edad permitida para trabajar, mejor dicho, tuvieron que hacerse cargo de estos círculos familiares. Y obviamente, pues aquí entra una gran coyuntura. ¿Cómo le ofreces cómo acercamos trabajos dignos a estas y estos adolescentes, a estas y estos jóvenes, para no empujarlos a un tema de trabajo infantil? Y bueno, y sobre todo recordar que la encuesta nacional de trabajo infantil nos señalaba en los últimos dos ejercicios, en el de 2020 y 2022, que cerca del 35% del trabajo infantil está alojado en el sector agrícola. Tenemos una gran área de oportunidad en el sector agrícola que afortunadamente, digo, creo que los planes de gobierno se están volteando a ver a través de estas estrategias de atención a familias con necesidades agrícolas, pero no basta con que se volteen a ver. Necesitamos acciones concretas que mejoren el bienestar de las familias. ¿Por qué? Porque si algo que nos ha demostrado el trabajo infantil es que mientras las familias estén en un estado de bienestar, las hijas e hijos que forman parte de estas familias van a tener cada vez menores riesgos de tener que trabajar para poder contribuir a la subsistencia. Y también, pues bueno, en última instancia, pues bueno, no criminalicemos la pobreza, porque justo es un tema de necesidad el que estas niñas, niños y adolescentes tengan que trabajar. Si bien habrá casos de explotación o casos de trata de personas que son los más graves, en la generalidad o en la gran mayoría de estos casos está sumido en este contexto que nos comentaba Juan Martín de pobreza. Los aportes que han hecho ambos para tratar de delimitar que estamos hablando aquí por trabajo infantil en primer lugar y también cuáles son las formas que adquiere este trabajo infantil y cuáles son los aspectos de estas formas que se tienen que intervenir, regular y revisar por parte de las instituciones correspondientes. Creo que son muy valiosos, pero también han aportado elementos muy importantes acerca de cómo se da este trabajo infantil, no como algo aislado, sino algo que corresponde a una situación económica y social más generalizada que forma parte pues de la vida cotidiana de México. Y en ese sentido, pues quisiera preguntar, Miguel, que quisiera pedirte más bien que ahondaras en esto que ya estabas diciendo al final de tu participación acerca de estos múltiples factores que tú reconoces como cruciales para que una familia decida poner a trabajar a su hijo o que hija y que formen parte pues de este esquema laboral. Claro, fíjate que hace un par de años, en 2022, realizamos la presentación de un atlas de trabajo infantil. Fue una investigación realizada por Save the Children en conjunto con una cátedra de la UNAM, y justo teníamos esta duda, ¿no? ¿Cuáles son todos estos factores? ¿Cuáles son todas estas situaciones que empujan a las familias? Porque si algo nos demostraba la encuesta nacional de trabajo infantil, es que en muchos casos las familias sabían que el tema o exponer a sus hijas e hijos a una actividad económica de forma prematura, pues bueno, podía generarles un daño, pero pues también se veían en esta pues necesidad de permitirlo. Entonces, bueno, en esta investigación, abarcamos 9 ejes, 9 temáticas a través de las cuales vamos viendo bienestar en las familias, acceso a programas sociales, no sé, temas de inseguridad, condiciones laborales, digamos, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Y a partir de estas fuimos asignándoles valores a cada uno para ir delimitando qué estados contaban con las mejores condiciones
para disminuir cada vez más los riesgos y cuáles tenían, digamos, las condiciones o los contextos que generaban mayor riesgo para estas familias. En este sentido, bueno, por ejemplo, te podría decir, la Ciudad de México en general salía con índices muy positivos en prácticamente las 9 categorías, exceptuando inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, abocarnos a investigar esta temática de seguridad para ver, por ejemplo, lo podemos clarificar, por ejemplo, todas las notas, ¿no? El tema de reclutamiento forzado, estas niñas o niños que se ven atraídos o empujados hacia el crimen organizado por su presencia en determinadas regiones. Evidentemente, en regiones donde hay cuestiones de pobreza y carencias sociales, pues bueno, cada vez es más difícil. Y por ejemplo, tenemos por el otro lado, no sé, Baja California Sur, que tiene en general también de los mejores índices, o no sé, Jalisco, que por ejemplo también en muchos aspectos tiene valores muy positivos, pero en temas de violencia de género era uno de sus grandes digamos, grandes áreas de oportunidad o también, por ejemplo, el tema de trabajo digno, ¿no? Por la cuestión no solo de precariedad en los ingresos o etcétera, ¿no? Te digo, hay varias estadísticas que aborda la investigación y que justo nos daban este mapa, ¿no? A mayores carencias sociales o la conjunción de una o más, era mayor el riesgo que experimentaban estas niñas o niños justo por un tema de necesidad y porque sus familias no contaban con los recursos. A veces sí había suficientes ingresos, pero por un tema de salud o por un tema de inseguridad no podían ejercer plenamente sus derechos o acceder a estos bienes y servicios para los cuales sí contenían o tenían los recursos para hacerlo. Entonces, bueno, de hecho, la investigación está disponible en el portal ISEL de Chile. Invitar al público que tenga este interés, con todo gusto, pues bueno, para que puedan darle una vida. Sí, sin duda, extendemos también la invitación y la reiteramos, porque se trata de un problema por todo esto que estamos comentando, que tiene diversas perspectivas que no se puede explicar por sí mismo, sino que para poder entenderlo tendríamos que ver en qué contexto se está dando, cómo funciona, de dónde surge. Y en ese sentido, por supuesto, quisiera preguntarte a ti también, Juan Martín, ¿qué aspectos consideras tú como relevantes, muy relevantes para entender del trabajo y explotación infantil dentro de la dinámica, digamos, general del país? Bueno, yo creo que hay varios factores que ya hemos explicado, solamente reitero respecto a la condición de precariedad de la mayoría de las familias que están vinculadas o de la totalidad de las familias que están vinculadas a trabajo infantil, y en tanto eso no cambie, seguiremos teniendo esta realidad. Hay también factores de carácter sociocultural y que tenemos que asumir también como cierta normalización. Es decir, muchos de nosotros, de que nacimos literalmente el siglo pasado, venimos de familias donde se nos fue educando con un esfuerzo familiar o colectivo desde pequeños, de tal manera que la actividad económica no era vista como trabajo infantil. En realidad, el concepto de trabajo infantil en México como debate, como un tema de preocupación es muy nuevo y casi traído esencialmente por las organizaciones y posteriormente por los acuerdos internacionales. Y cuando digo nuevo, estoy hablando esencialmente de los últimos 25, 30 años. Antes no era un problema, se veía con bastante normalidad. Es buena noticia que ahora lo veamos con riesgo, pero hay que tener cuidado de que esto no se convierta en una discriminación institucional. Hay otro factor, me parece también, y es clave el Tratado de Libre Comercio. Eh, Particularmente el último acuerdo que se hizo de Tratado de Libre Comercio ya incorporó una cláusula específica contra el trabajo infantil. Esto que sonaba bien para que dentro de la cadena productiva, para las cosas que llegaban a los Estados Unidos en el marco del TEMEC no tuvieran trabajo infantil, lamentablemente se tradujo en una criminalización a todas las familias en prácticamente todo el país y hemos estado enfrentando muchas prácticas de limpieza social y de persecución contra sobre todo familias indígenas o de manera reciente migrantes. Entonces, tenemos como base la desigualdad económica, tenemos una normalidad cultural de no ver mal la actividad económica, pero que ahora con el TEMEC, en el ánimo de demostrar con informes y trabajo que se está atendiendo esas cadenas productivas,
y con grandes inversiones de la cooperación internacional, los municipios particularmente han optado por prácticas de limpieza social terribles, que han sido ya de hecho observadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como violatorias a los derechos. Sin embargo, el gran problema de fondo es que no tenemos una política de Estado, y hablo de política de Estado, no de programas. La política de Estado trasciende a las administraciones. Y entonces aquí se reinventa el mundo cada 6 años. Ahora estamos en la cuarta transformación que a alguien se le ocurrió. En cuanto cambie esta transformación, no sabemos cuánto tiempo, habrá otra que le llamen evolución, salto o lo que se llame, pero en tanto no tengamos una política de Estado transeccional y sin importar el color del partido político, en esta agenda de infancia u otras, lo que veremos será pues más revictimización, más violaciones a derechos humanos y sobre todo profundizar la desconfianza que los niños, sus familias tienen hacia las autoridades. Sí, también creo que pensar en políticas de Estado es fundamental porque si no sucede justo esto que tú estás diciendo. Se hacen programas sociales que aunque pueden contribuir un poco al gasto, no terminan de aliviar completamente todas las necesidades económicas que se tienen en el día a día y además en muchas ocasiones los mecanismos que se utilizan para combatir la explotación infantil son mecanismos que en lugar de contribuir al desarrollo de los niños y niñas afectados por la explotación infantil, pues terminan perjudicándolos al ver cómo, por ejemplo, pues los expulsan de los semáforos donde están pidiendo dinero, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que realmente no contribuyen a que este problema se ataque directamente en sus raíces. Y pues para ir terminando ya con esta charla que ha sido muy amena y muy importante, quisiera primero preguntarte a ti, Juan Martín, ¿qué políticas, hablando de esto, qué políticas se han implementado para combatir este fenómeno de la explotación infantil y qué crees tú que se debería hacer y no se está haciendo? Y hasta ahora las prácticas generales, sin importar el color del partido político, si es alcaldía, si es estatal o es nacional, ha sido la criminalización de la pobreza, la persecución de los niños y niñas trabajadores y sus familias y la omisión de las autoridades para tener una política de Estado. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues empecemos por lo básico, escuchar directamente a niñas, niños y adolescentes que están en actividades económicas. Cualquier programa municipal, estatal o federal que quiera pues actualizar o hacer algo serio, tiene que involucrarlos. Creo que tenemos una coyuntura importante, se está tratando de refundar el CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral, se ha nombrado una titular, Lorena Villavicencio, se está esperando que la presidenta, ojalá se acuerde que el 30 de abril, Día del Niño, también es presidenta del Sistema Nacional de Protección Integral, no ha sesionado y esa es la oportunidad. Creo que valdría mucho la pena que cuando sesione con la presidenta de la República y la jefa del Estado, que preside el CIPINA, se reactiven también las comisiones, entre ellas las CITIS, y eso implicaría involucrar directamente a niños y niñas que trabajan en la redefinición. Tenemos otra oportunidad de política de Estado, que es el Programa Nacional de Derechos Humanos de Niños y Niñas, que se tiene que construir y se están haciendo consultas. En el diario oficial se publicó el Plan Nacional de Desarrollo y quedó incorporado en un pequeño apartado la República de y para niños, niñas y adolescentes. O sea, tenemos factores de oportunidad que podrían aprovecharse con la participación de niños y niñas, con las organizaciones y revitalizando al CIPINA. Sí, esto que mencionas es muy importante porque hacer políticas para los niños y niñas y adolescentes que no votan, pues se vuelve como siempre algo que se puede ir pateando porque pues al final estas inconformidades no aparecen en la boleta, ¿no? Pero pues ya para ir terminando también, Miguel, la misma pregunta, ¿qué políticas de Estado, si tú estás de acuerdo con esto que se ha comentado aquí, qué políticas se han implementado para combatir la explotación infantil y qué crees tú que se debería hacer y no se está haciendo? Claro, bueno, de entrada, reforzando esta cuestión del Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, por primera vez en no sé cuántos años, tenemos una estrategia particular enfocada en la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Esto es algo sumamente positivo. ¿Por qué? Porque por primera vez se considera como uno de los ejes estratégicos de la política nacional que se vaya a implementar durante la presente administración. Y dicho sea de paso, parte de un trabajo en el cual desde Save the Children colaboramos con la Secretaría de Trabajo como miembros permanentes de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en la cual, si bien está encabezada por la Secretaría de Trabajo, participan todas las secretarías de Estado e inclusive algunos organismos internacionales como la OIT. La idea de esta comisión es justo empezar a delimitar las políticas públicas y la articulación que todos los entes deben de tener, porque como bien lo mencionaba Juan Martín, no es nada más entrar y quitar a la niña o niño, como tú lo decías, Jenny, del semáforo, porque y entonces, ¿cómo? ¿Dónde está su plan de restitución de derechos? ¿Dónde está su acceso a diferentes servicios públicos para poder generar un estado de bienestar? Entonces, bueno, necesitamos que todas las secretarías colaboren, cada una haga lo que le toca, tanto educación como salud, es más, hasta el de obra pública, que muchas veces ellos piensan que están fuera del marco de derechos de niños y adolescentes y no, inclusive hasta economía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comisión? Pues bueno, empujar diferentes aspectos. Tenemos ahí acciones en temas de capacitación y fortalecimiento de servidores públicos, porque justo muchas veces no saben generar políticas públicas, no solo para niñas, niños y adolescentes, sino con este componente importantísimo de participación. ¿Cómo hago una escucha activa de niñas, niños y adolescentes, de sus necesidades, de sus preocupaciones? Pero más que escucharlos, cómo desde el servidor público se genera este compromiso de acciones concretas y que eventualmente tendrán que llegar, como a todos los ciudadanos, a una rendición de cuentas, de, no sé, los famosísimos conversatorios o seminarios con niñas, niños, cómo es que todo esto que ustedes nos dieron se convirtió en esta política pública, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algo que sí impulsábamos era justo esto, estos diálogos intergeneracionales para que dentro de la CITI los propios funcionarios públicos empezar a entender cuáles son sus contextos, cómo no tenemos que criminalizar la pobreza ni criminalizar el trabajo infantil y empezar a entender esta visión. De hecho, gracias al trabajo dentro de esta comisión intersecretarial, hay una capacitación abierta al público en general sobre temas de trabajo infantil en la plataforma Procadis de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Igual invitar al público en general que tenga algún interés en este tema. Es una capacitación bastante amena, es totalmente en línea, autogestiva, que bueno, les da muchos conocimientos o les provee muchas herramientas, no solo para entender el trabajo infantil, sino para entender cómo es que podemos ayudar, ¿no? Cómo es que podemos denunciar, a qué autoridades podemos acudir. Cuando vemos a estas niñas o niños en cruceros, no hablarle a la fiscalía y a los policías porque esa es, digamos, la peor de las opciones, pero la que culturalmente todo mundo acepta, ¿no? Es la que todo mundo ve y, ah, no, pues es que veo que pasa, a mí se me hace que los están explotando, entonces le voy a hablar a la policía. Entonces, saber que aquí no es con ellos, es con las procuradurías de protección y que son ellos quienes tienen que intervenir porque su enfoque es totalmente diferente, ¿no? La Procuraduría no va con un enfoque de persecución del delito, sino de garantizar derechos y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, la verdad es que gracias al trabajo de esta City se ha buscado instalar las cities en los estados, que también ha sido un gran reto por la falta de capacitación, por la falta de personal, porque pues bueno, muchas veces están saturados los servidores públicos de las actividades que tienen que realizar, pero tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos un protocolo estatal de atención y prevención de canalización del trabajo infantil en Querétaro. Tenemos una ruta intermunicipal de prevención y atención del trabajo infantil en Atizapán, junto con otros dos municipios que ahorita no tengo muy presente. Tenemos una estrategia estatal de atención a niñas y niños de familias jornaleras agrícolas en el norte del país, en Sinaloa, y muchas de estas acciones han sido justo en colaboración con Save the Children, pero también con la directriz de esta comisión intersecretarial. Si bien han sido pequeños pasos, la idea es poder articular una política nacional con esta coyuntura de poder incluir, de haberlo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y empezar a deslindar responsabilidades a cada una de las autoridades que tienen que hacer su trabajo. No es solo una Secretaría de Trabajo, no es solo una Secretaría de Educación Pública, son todas las dependencias del Ejecutivo Federal y cómo empiezan a trabajar entre ellas y no aventarse la pelotita de, bueno, pues esto ya no me toca a mí, a ver tú cómo lo resuelves, sino realmente tener un enfoque de atención integral y de prevención antes que de detección o atención del trabajo infantil. La prevención es clave para erradicar el trabajo infantil. Claro, creo que
los aportes que han hecho tanto Miguel Ramírez como Juan Martín contribuyen a que tengamos más claro de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil y cuáles son las alternativas que tenemos que pugnar como sociedad civil para que se realicen en pro pues de la erradicación de esta forma de explotación de las infancias en México. Creo que se ha hablado mucho, creo que se han aportado elementos muy importantes para que la audiencia que está interesada en estos temas los revise, los tenga presentes y de mi parte no queda más que agradecer las opiniones, la participación tanto de Juan Martín como de Miguel Ramírez. Creo que fueron muy nutritivas y por supuesto también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.